Hola a todos, de nuevo saludándolos desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Yorley Parra, espero se encuentren bien en el día de hoy y podamos dar continuidad a nuestro devocional de la primera carta del apóstol Juan. Vamos a ir por todas las cartas de Juan, la primera es la más larga y las siguientes apenas tienen un capítulo. Entonces, durante estos 21 días vamos a abordar las cartas de Juan. Estamos hoy en el capítulo 3, damos inicio desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Empecemos en estos 3 primeros versículos a enfatizar el hecho de que ahora somos hijos de Dios. Si ahora somos hijos de Dios habiendo hecho una conversión, o Dios habiendo transformado nuestra vida, dándonos la capacidad de arrepentirnos y de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, es porque el Padre o Dios Padre nos amó. Dice ahí, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? ¿O cómo nos ha amado Dios? Que nos ha hecho llamarnos hijos suyos. Aunque somos su creación, no somos hijos como lo es Jesús por su propia naturaleza, porque Él es uno junto con el Padre. Pero Dios nos ha llamado sus hijos por amor, un amor que nos ha dado por medio de Cristo, pero que también nos ha hecho ya sus hijos. Y de hecho, precisamente esta es la diferencia que explica aquí el apóstol Juan, se da con respecto a las personas que no caminan con Dios, que dice, por eso es que el mundo no nos conoce. Y aquí la palabra conocer es una palabra de relación. Alguna versión podría traducir, no nos reconoce, porque no son de nuestra familia. Como cuando nos reconocemos, y estamos hablando de familia espiritual, de todas las épocas y de todos los lugares que han creído en Cristo, hasta que Él regrese. Así como cuando alguien que no es de nuestra familia, pues no nos identifica porque no tiene relación con nuestra línea paterna o con nuestros ascendentes o nuestros antecesores, o no ha vivido con nosotros. Pero Él sí nos reconoce, nos ha hecho hijos de Dios, somos hijos de Dios y hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero todavía no somos lo que seremos, no somos un trabajo terminado, estamos en una progresión continua de transformación. Seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, o sea, esta transformación interna de nuestra vida será hasta que Cristo regrese, y cuando Él se manifieste seremos como Él. Claro, seremos cuerpos gloriosos en el sentido físico, pero también habremos llegado al nivel de madurez que el Señor tenía preparado para nosotros desde el principio, desde que nos llamó a Cristo por medio de la fe. Así que esto es progresivo, es una realidad que somos hijos de Dios, así los demás no lo vean, Dios lo ve. Así seamos unos recién convertidos y empezando a gatear en el caminar con Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados por la obra de su Espíritu Santo en nuestro corazón, estamos en esa progresión hasta ser como Él es, cuando Él regrese o cuando nos encontremos con Él. Pero hay una característica. El versículo 3 dice que todo el que tiene esta esperanza en Él, es decir, que espera terminar encontrándose con Cristo en la eternidad, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Las familias se parecen y definitivamente la familia espiritual de Cristo, que somos todos los que nos hemos convertido a Él y que ahora somos hijos por adopción por medio de la fe en Cristo, hijos de Dios, también buscamos purificarnos o buscamos cada día andar menos en pecado. Y sigue explicando, voy a leer desde el versículo 4 esto de que nos purificamos a nosotros mismos, voy a leer desde el 4 hasta el 9. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos,
Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí se nos explica que el pecado es infracción de la ley. El pecado no es simplemente algo que hacemos. Infringir la ley se puede hacer en el aspecto de acción, pero también se puede hacer en el aspecto de omisión, dejar de hacer algo que debiéramos hacer. La Biblia dice que el que no hace lo que debe hacer le es contado por pecado. Ahora, esa infracción de la ley puede ser externa o interna, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en lo que pensamos o cómo sentimos, ya lo hemos hablado. Esta palabra pecado es una palabra que muchos evitan, pero definitivamente aquí no tiene ninguna clase de temor de usarla el apóstol, y la Biblia no tiene ninguna clase de temor, porque aunque el significado original sea errar al blanco, se queda corto de esa traducción del original griego, de la palabra pecado, porque involucra no solamente equivocarnos en una acción, sino equivocarnos en toda nuestra vida, en la forma como pensamos, como vemos la vida, como nos vemos a nosotros mismos, como vemos a los demás, como vemos a Dios, como sentimos, como creemos, desde el interior hasta el exterior. Y por eso, aunque ya somos hijos de Dios, continuamos en esa purificación y continuamos en ese caminar de no practicar el pecado. Dice que el Hijo de Dios no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Pero luego se especifica en el versículo 8 y 9 que esta palabra es que no practica el pecado, porque ya hemos visto que la misma carta nos enseña que si decimos que no cometemos pecado somos mentirosos. Tenemos que reconocer cuando pecamos, pero al mismo tiempo los creyentes no practicamos el pecado, o como dice en otra parte de la Biblia, no lo practicamos deliberadamente. Es decir, no tenemos una vida continua de pecado, no permanecemos en pecado, no continuamos en el pecado, dicen algunas otras versiones bíblicas. El que sí lo hace desde el principio es el diablo, y por eso todos aquellos Cristo les llamó a quienes no se convertían a él hijos del diablo, porque perseveran. Y el diablo, de acuerdo a lo que el mismo Cristo dijo en el Evangelio, registrado en el Evangelio, es mentiroso y asesino. Y la mentira es el pecado que envuelve todos los demás pecados para justificarlos, y el asesinato es el aborrecer a las personas desde nuestro corazón hasta llevarlo a la práctica. No son la misma intensidad, pero sí es el mismo pecado en principio. Entonces, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, no solamente para que no seamos condenados por el pecado, sino para que no seamos esclavizados por el mismo y no sigamos practicándolo deliberadamente o continuamente. Todo el que es nacido de Dios, o sea, el que ha recibido un nuevo nacimiento, de acuerdo al mismo apóstol Juan, lo registra en el capítulo 3 de su Evangelio, como lo dijo Cristo: el que es nacido de nuevo, o el que es nacido de lo alto, por la obra del Espíritu Santo, para que creyera en Cristo, no practica el pecado. La simiente de Dios, que es el principio de vida, que debe ser, de acuerdo al resto del Nuevo Testamento, el mismo Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, permanece en Él, permanece en nosotros, y no podemos pecar porque es nacido de Dios, no puede pecar. Alguien le dijo alguna vez a una persona para explicarle esto, que es como cuando se le pide hoy, 10 de mayo, Día de las Madres, es una buena ilustración, se le da a una madre un cuchillo y se le dice: clávele el cuchillo a su bebé recién nacido, y ella dice: yo no puedo hacerlo. Y se le explica: usted sí puede, porque usted es una persona suficientemente grande, suficientemente fuerte, suficientemente capaz intelectualmente para premeditarlo, y el cuchillo es suficientemente afilado, el niño no va a sufrir, lo clava en un determinado lugar y muere. Ella dice: no puedo. Cuando ella dice no puedo, no es porque no pueda literalmente, sino que no puede en su corazón, y ese impedimento de su ser interior es la que la lleva a no realizarlo, porque es su hijo. Esto es imperfecto, ustedes saben, porque ninguna ilustración es perfecta, porque sí hay lastimosamente personas que agreden incluso físicamente contra su progenie, contra sus descendientes. Pero es una ilustración, aunque imperfecta, muy buena para recordarnos que el creyente sí puede pecar, sí puede llegar a caer en pecado, pero realmente no puede, en el sentido de que el Espíritu de Dios lo redarguye, su corazón sabe que no debe permanecer en ello, y como cuando cae una oveja en el lodazal,
o alguna clase de ser vivo que no está acostumbrado a andar en el lodo se quiere rápidamente limpiar. Así también el creyente no quiere permanecer en el pecado en el que ha caído. Entonces, ahora somos hijos de Dios, vivamos como tales, recordando que vamos a ser como Él es, al final. Mientras tanto, purifiquémonos para la gloria de su nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos recordar que somos tus hijos por la fe en Cristo. Te pedimos que los que oyen y ven este devocional también lo sean, ya habiendo entregado sus vidas a Cristo y habiéndose arrepentido de sus pecados por la obra de tu Espíritu, dándoles un nuevo nacimiento, o orando tu palabra a través de este devocional para que los que no lo han hecho realmente sean convertidos y nazcan de nuevos y la simiente de Dios permanezca en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, mi Rey. Amén. Recuerde que pueden dejar sus preguntas. Recuerde llevar a la práctica esto, purifíquese a sí mismo y recuerde que puede participar y debe participar en una iglesia de sana doctrina. Hoy tuvimos nuestro culto a las 10 de la mañana, lo volveremos a tener el miércoles a las 7 de la noche en la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Así que Dios lo bendiga.